nombre es Dora Marina Monroy Salazar. Les hablo desde Medellín, Colombia, y el programa Voz Tango, con un invitado muy especial, como todos los que traigo, con gran trayectoria, grandes experiencias que nos va a compartir. Muy buenas noches, Fernando. Hola, muy buenas noches, Dora Marina, y muy buenas noches a quienes están en audiencia. Gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ti por haberme traído pues, a compartir pensamientos, palabras, vivencias del tango, que es lo que nos convoca, ¿cierto? Que es lo que nos convoca y que son muy importantes como para mantener esta cultura del tango y aportarle algo desde lo que sabemos y de lo que conocemos. Y de lo que hay para aprender también. Y de lo que hay para aprender, que es muchísimo. Bueno, muchas gracias. Les voy a decir quién es José Fernando a grandes rasgos, como siempre, porque tiene una trayectoria grandísima y a medida que avance el programa, él nos va a ir contando. Él nació en Medellín. Estudió arquitectura urbanística en la Universidad Nacional de Colombia. También estudió fotografía profesional y licenciatura en danza en la Universidad de Antioquia. Es docente y trabaja hace 15 años en la Universidad EIA, Antigua Escuela de Ingeniería de Antioquia, en la sede de Las Palmas. Bueno, está dedicado, desde niño se dedicó a la parte folclórica, a la danza folclórica, pero ya en la adolescencia tuvo contacto con el tango, que él ahora nos cuenta si fue de ahí definitivo que siguió en el tango o si fue contacto. Todavía no, ahorita. En la adolescencia se acercó al tango, pero nos lo va a contar. Fundador de la Academia La Magia de Tus Bailes. Pionero de la industria del baile en Colombia. Trabajó para el reconocimiento y la dignidad de los profesores de baile a nivel de Colombia. Formador de formadores. Transformó el formato de los espectáculos del tango escenario. Llevó el tango al teatro, a teatros como el Teatro Metropolitano de Medellín y eventos internacionales como Viva el Tango en Montevideo en 1997, Quinta Cumbre Mundial del Tango en Rosario, Argentina en el año 2000. Yo sé que faltan muchas cosas, pero él enseguida nos va a ir contando. Empecemos por preguntarle a Fernando, ¿qué es el tango para Fernando? Bueno, tango para mí un poquito fuerte que se escuche bien y que todos después no me pregunten qué le está diciendo. Dentro de todas esas cosas que uno es y hace en la vida, digamos que el tango es una de mis formas de existir, una de mis formas de relacionarme, de comunicarme, de humanizarme, de divertirme, de relajarme, de relacionarme. Es una forma de conectarme conmigo mismo. Y podría seguir diciendo cosas de lo que es el tango, significa el tango en mi vida, pero creo que es fundamental. Y compartir. ¿Desde cuándo? A ver, ahora, cuando les estaba diciendo quién es les dije que él empezó en la adolescencia, que en la adolescencia lo tocó el tango. ¿Solamente tuvo ese acercamiento al tango o desde ese momento ya decidió seguir en el tango o cuándo llegó al tango completo? No, eso fue un vínculo primero, único y definitivo. O sea, tuvo mucha fuerza, me movió y me conmovió de muchas maneras y generó en mí un sinnúmero de inquietudes, transformando toda mi historia, incluso todos mis planes para el futuro, porque para esa época, alrededor de mis 15 años, yo ya tenía claro que quería ser un arquitecto.
Para eso me estaba estudiando, para eso me estaba formando, pero bailando danza folclórica en una agrupación muy reconocida para el folclórico de un aula. Yo pertenecía al liceo de un aula, pues estudié unos años en el liceo, luego seguí pues en mi colegio Rafael de la Serna, pero ya estaba vinculado al grupo folclórico, y allí conocí una familia muy importante en la historia del baile en Medellín. Me estoy refiriendo a las hermanas Alec, hijas de Gemma Rosalba Amado y nietas de Aristóbulo Amado. Entonces, ¿quién era Aristóbulo Amado? Fue el primer profesor de bailes de salón de la ciudad de Medellín, y les estoy hablando de 1930. Su academia se llamaba Al Compás del Ritmo, y quedaba en el Perdón de la Candelaria. Él venía de Boyacá, vivió en Bogotá, pero se instaló en Medellín, hizo su familia en Medellín, y aquí nos dejó esa, digamos, que sembró para todos estos años y todo este devenir que hoy estamos, digamos, viviendo de los bailes populares. Él le dio forma, le dio presencia, oportunidad, y puso los bailes de salón a la altura, pues como a nivel de la sociedad, que los hombres que iban a la academia de Aristóbulo eran los señores, los dones de la ciudad, recibían su clase de corbata. Aristóbulo daba clase de corbata. La hija, que era Gemma, que estaba en ese entonces chiquita, ponía la música en el tocadiscos, ella sabía cuáles discos necesitaba el papá, y así sus nietas, y fueron sus nietas, que son realmente contemporáneas mías, con las que me vinculé. Y el contacto con el tango, cuando yo conocí a Aristóbulo, ya tenía 80 años. Entonces ya era un señor que no bailaba, pero que contaba muchas historias, y que nos inspiraba, pero no más de ahí, cierto, admiración. Pero se dio la situación de que su hija le quiso celebrar el cumpleaños número 80, y nos dijo, yo así como parte de la familia, nos dijo, vamos a celebrar el cumpleaños de Papito, y lo vamos a celebrar con todos los discípulos de él, con los que yo logré encontrar, y con los que estén vivos. Y nos dirigimos a una búsqueda, como una especie de búsqueda, de aventura, ¿cierto? A ir a los estaderos de la ciudad y hacer como ese contacto, y eso fueron 2-3 semanas hasta que pudimos organizar esa gran fiesta. ¿Quiénes entonces eran sus discípulos? Los que para entonces eran los bailarines los que podríamos llamar o denominar de la vieja guardia. Conrado, Yolanda, Alfonso, Esperanza, Marino Castrillón, Federico Arboleda, que todos fueron alumnos de él en alguna época, todos de distintas épocas y de diferentes edades también, pero que lo recordaban mucho. Esa fiesta fue una fiesta increíble. Yo vi el tango, me acuerdo que la pareja eran Alonso y Marlene, y yo nunca había visto eso en mi vida, y yo dije, no, yo quiero hacer eso. Y ese fue el primer momento. Entonces ya me empeliculé, nos empeliculamos todos con el tango, porque realmente éramos las hijas de él y un grupo de amigos, y empezamos a intentar con la ayuda de todos ellos. Qué interesante, porque ahí también hubo un trabajo de investigación grandísimo, yendo de bar en bar, de sitio en sitio, buscándolos. Concretamente, más que de investigación, era de búsqueda. O sea, necesitamos encontrar a los discípulos de Aristóbulo. Entonces, ¿quiénes eran los que iban, los bailarines que iban a los estaderos de las afueras de la ciudad? ¿Cuáles eran esos estaderos? Telestar, cuyo propietario era Martino Linares, un hombre que en la historia del baile y del tango en la ciudad se habla poco, pero que aportó muchísimo. El dueño de Telestar, que quedaba al frente del cementerio de Jardines de la Fe. De hecho, Martino fue el primer propietario del Enqueteva, otro de los lugares a los que nos dirigimos y donde se concentraban la mayoría de los bailarines que estábamos buscando. Algunos otros los encontramos en el Pan de Queso, en el sur de la ciudad, pero todos eran lugares de baile, domingos, 4 de la tarde, en las afueras de la ciudad. Más que de investigación, fue de búsqueda. Sí, fue de búsqueda. Sí, todavía no teníamos como ese espíritu, digamos, sí, investigativo, despierto. Era más, encontremos los invitados para la fiesta. Qué bueno, y qué sorpresa tan grande para él. Eso fue muy hermoso, sí, muy hermoso, claro, para él, muy significativo para su familia, su hija y sus nietas, y determinante
para la historia de los bailes populares en la ciudad de Medellín, porque ahí se generó digamos que una especie de renacimiento, porque todos estos bailarines no eran bailarines de profesión, bailaban, hacían exhibiciones, pero había maestros de obra, panaderos, profesores de inglés, de diversas profesiones, de diversos orígenes socialmente y culturalmente hablando, pero y el tango era como, vamos y hacemos una exhibición del tanguito que no sabemos, porque eso es muy importante hablarlo. Para entonces no había escuela de tango y no había tampoco una pedagogía ni una metodología para enseñarlo, y lo que hacía cada pareja era montar sus coreografías. Entonces, si los veías bailar 10 veces, ya podías predecir, ¿cierto?, cómo iban a bailar y qué iban a bailar, y no dejaba de ser muy hermoso, pero eran coreografías de tango. Y si tú ibas a tomar clases con algunos, que ese fue el proceso que se inició después de esa fiesta, pues nada, todos te enseñaban eran los pasos que hacían en las coreografías, pero no había un universo, digamos, de conocimiento donde pudiéramos hablar o donde encontráramos puntos comunes, o que pudiéramos hablar de unos métodos o de una ruta para aprender el tango. Todos tenían pasos diferentes, todos tenían incluso no solo pasos, sino formas de sentirlo distintas, y ese era el tango que te enseñaban. Su paso, la figura de Conrado, la figura de Federico, los ochos que hacían Alfonso y Esperanza, y en ese entonces de hecho no les decían los ochos, sino los trotskis. Entonces ahí empezó una nueva etapa para el tango y los bailes populares en la ciudad. Y yo diría que mi persona y todos los que pertenecimos a esa generación fuimos esa generación que conectó el pasado del tango, ¿cierto? Con una generación que ya estaba en el ocaso, pues también porque estaban sesentones, setentones, con lo que hoy está pasando. Nosotros para entonces teníamos 15, 20 años, máximo algunos, pero todos éramos muy chiquitos y fuimos como la nueva, digamos, la nueva camada de bailarines de tango. No digamos tangueros, sino bailarines de tango de la ciudad, y ahí empezó todo lo que, o parte de todo lo que hoy se ve hoy. Sí. ¿De dónde nace la idea de la magia de tus bailes? Bueno, son una suma de circunstancias y de hechos. Yo confieso que cuando yo empecé a bailar tango, yo no tenía ningún interés en enseñar, ningún interés ni siquiera de que el tango fuera mi proyecto de vida, porque yo ya sabía que iba a ser un arquitecto, ¿cierto? Lo quería vivir, disfrutar, explorar, y me fue muy bien, fuimos muy afortunados, porque como te digo, la mayoría de estos bailarines ya estaban grandes, ya no trasnochaban tanto, ya muchas cosas pasaban y por lo cual entonces no tenían mucha demanda. Pero en la ciudad en esa época sí había dos grandes casas de tango, entre otras había muchas, pero entre todas habían dos muy importantes, que eran la Casa Gardeliana, emblemática, y que todavía por fortuna hoy la tenemos. Fue un lugar que en su momento fue un templo, un lugar sagrado, más que de la rumba, de la bohemia, del pensar, de la política, porque la Casa Gardeliana era visitada por pensadores no solamente colombianos, sino de América Latina, Borges, Vargas Llosa, pero también presidentes latinoamericanos, extranjeros, todo personaje culto que venía a Medellín y quería entender la ciudad y lo que pasaba en los barrios de la ciudad, visitaba la Casa Gardeliana. Y el otro lugar era el Viejo Almacén, que emulaba el Viejo Almacén de Buenos Aires, que quedaba pues en la calle Colón, en el barrio, no, eso no es La Boca, ese es en San Telmo, ¿cierto? En San Telmo. El Viejo Almacén de aquí y el elenco del Viejo Almacén de aquí, de la Gardeliana, elencos argentinos. Para entonces en Argentina el tango estaba muy dormido, muy quieto, porque venían de un sistema, digamos, político de represión, y el tango pues se hacía en canchas,
las milongas y los bailes de tango se hacían en canchas y en lugares de encuentro, y eso era lo que precisamente trataban de evitar para que la gente no intercambiara ideas. Entonces, los argentinos de aquella época, y que eran las leyendas vivas del tango, Juan Carlos Godoy, Alberto Podestá, músicos, Susana Rinaldi, trabajaban aquí en Medellín en esas casas. Entonces las casas eran las casas de tango con un elenco pesado. Y eso por mucho tiempo fue nuestro lugar de trabajo, y yo únicamente tenía un interés en bailar, pues, y en mostrar el baile que sabía. Yo no sabía bailar tango, yo sabía coreografías de tango como lo hacían mis maestros, como me enseñaron a hacerlo. Sumé pasos, conecté o articulé pequeñas secuencias y métalos en ese tango y ármelo. Pero me preguntaste cómo nace la magia de tus bailes. Te voy a contar. ¿Por qué nace? Porque la violencia en Medellín apagó la noche, y esas casas de tango donde nosotros trabajábamos se cerraron, ¿cierto? Entonces uno ya venía intentando dar clases de baile, ¿cierto? Enseñar qué, sin método, con los pasitos que uno se sabía o conocía, con los que lograba crear, porque sí puedo decirlo, en medio de todo y de la copia y de imitar a alguien, uno también tenía un espíritu creativo que fue, yo pienso, que lo que nos destacó y nos puso en la escena y en la mira de muchas personas que admiraban nuestro talento. Entonces, enseñábamos, pero la enseñanza era una cosa muy de pronto, muy si me queda tiempo, porque además estaba yo estudiando arquitectura en la Nacional. Pero cuando la violencia nos encerró, cuando las casas de tango y otros lugares donde también podíamos trabajar se apagaron, se cerraron, cuando no podíamos salir a la calle, entonces hubo que plantearse otras formas de seguir existiendo con el tango. Y, y en mi caso personal, pues yo ya tenía alumnos, bastantes, pero me movía esporádicamente y de acuerdo como a mi agenda por distintas casas del poblado, que en esa época caminar por el poblado era caminar por fincas. Pues no es el poblado que hoy conocemos, ni había edificios, sino que eran fincas, pequeñas urbanizaciones de casas, y todo muy distante y sin transporte público. Entonces yo dije, no, yo necesito seguir dando clases, pero de toda esta gente, yo sin transporte, en buses, caminando, no me puedo mover. Yo necesito concentrar toda esta gente en un solo lugar, y entonces encontré un localcito a media cuadra del Parque del Poblado, por toda la avenida, y ahí puse la magia de tus bailes. Entonces, ¿por qué nace la magia de tus bailes? Porque nuestro trabajo artístico perdió posibilidades, porque tuvimos más tiempo para enseñar, y porque ya de alguna manera habíamos también puesto el tango en sociedad, y pues nuestros clientes eran personajes, familias de esa zona de la ciudad que podían pagar ese servicio. Ahí nace la magia de tus bailes, y ese nombre pues también es muy particular, porque para mí el cine siempre fue una inspiración. Desde muy joven, muy adolescente, yo iba a cineclubes, y también tuve una amistad muy importante, profunda, con una mujer de la cultura local, Dora Ramírez, pintora, y que algunos de ustedes alcanzaron a conocer, no sé, en milongas. Dora Ramírez, entonces, y yo éramos muy amigos, y aparte del tango nos unían como otras cosas, el interés por el arte. De hecho, yo fui alumno de Dora cuando yo tenía 6 años en la piloto de pintura. Y una de esas cosas que hacíamos era ir a un cineclub en la casa de Elkin, no recuerdo el apellido de Elkin, pero allá iba el padre Luis Alberto Álvarez, iba Orlando Mora, como críticos de cine, personas que les gustaba el cine. Y una de esas tardes que fuimos a ese cineclub muy cerrado, pues vimos una película de la época dorada del cine musical de Hollywood, y era La magia de tus bailes. Esa película la protagonizan Fred Astaire y Ginger Rogers. Entonces, ese nombre me pareció muy lindo, pero más linda la película. Pero en ese momento yo no tenía academia, daba clasecitas así. Cuando decidí poner la academia y ponerle un nombre, pues hubo muchas posibilidades en el abanico, pero creo que La magia de tus bailes, siendo un nombre tan largo y en esa época tan difícil de posicionar en la memoria de la gente, a pesar de eso, pues fue el nombre que decidimos. Pienso que fue muy bien elegido, porque aparte de lo que es el tango, en general el baile transforma, es magia, es
también una especie como dedicatoria. La magia de tus bailes es una expresión muy bonita. Mucho. Entonces, Poética. sí, entonces ahí está el origen de la escuela. Surge pues por muchas cosas, porque había que hacerlo, pero también porque tocaba. Inicialmente, al crear la magia de tus bailes, era concentrar a esas personas para dar clase y no estar no estar moviéndose ni el transporte, todo aquello. Pero surgieron otras cosas. Por ejemplo, lo que hablamos también ahorita de como de defender y hacerle el reconocimiento a esa danza a nivel nacional. Bueno, cuando yo puse la magia de tus bailes, realmente yo pensé que, yo quería poder seguir enseñando, poder seguir teniendo como esa oportunidad de trabajar. Yo ya recién me había graduado de la universidad, ya tenía trabajo como arquitecto, entonces pues sí había un interés económico, pero pues no era el fundamental. Yo quería tener ese lugar donde pasaban cosas, ¿cierto? Pienso que para entonces mi respeto, mi visión del tango no era muy filosófica, ni tampoco, pues quiero ser honesto, yo todavía era una persona que me gustaba, era que me vieran bailar y que me aplaudieran y que me reconocieran. Entonces quería tener un lugar para ensayar, un lugar para mostrar, porque también eso es un fenómeno que sigue ocurriendo, y es que tus alumnos se vuelven tu club de fans. ¿Cierto? Entonces, ahí yo tenía mi club de fans y mis clientes, o sea, yo tenía todo junto. Fue muy importante que naciera la magia de tus bailes y que, digamos que personalmente yo estableciera ese compromiso con la enseñanza, porque me di cuenta que no sabía. Y eso sí me preocupó mucho porque se me agotaron los recursos, porque había figuras que yo podía hacer muy bien, pero que algunos alumnos no, por edad, por condiciones. Entonces yo decía, esto no puede, el tango no puede ser esto, no puede ser tan limitado, no puede ser tan, eh, o sea, esto no lo estoy viendo con unidad, no lo estoy viendo integral, no lo estoy viendo coherente, y me empecé a preocupar mucho, la verdad. Entonces yo dije, o cierro esto o lo hago bien. Y empecé a buscar oportunidades de capacitarme. En una época en que no había internet, en que no había smartphones, en que no había videocámaras, pues sí habían, pero pues no eran muy al alcance de uno, eran aparatos y tecnología muy costosa, muy exclusiva, en que no venían argentinos a Colombia, porque primero que todo todavía el tango en el mundo estaba dormido, ¿cierto? Y cuando el tango empezó a despertar, ¿cierto? Y a hacerse otra vez popular e importante en el mundo, pues Colombia no era la meca, primero porque era un país donde todo el mundo tenía miedo de venir, y segundo, pues porque aquí nuestra economía no es dolarizada. Entonces los argentinos que empezaron a salir por el mundo a buscar oportunidades, pues buscaban pues no el romanticismo que la ciudad donde murió Gardel, no, eso es carreta en esa época, puede que ahora sí sea, ¿cierto? Pero en esa época no, aquí no venía ninguno, porque se iban para Europa o para Nueva York, ¿cierto? Que era precisamente, fueron los lugares donde un espectáculo muy lindo que se llamaba Tango Argentino, fuese, a partir de ese espectáculo, pienso que el tango en el mundo despierta de nuevo, ¿cierto? Coincide con que ya digamos, ese régimen militar en Argentina acaba, pero ya ellos en París y en Nueva York, ¿qué hacen? Montar su espectáculo, montar un espectáculo muy bonito, con mucha fuerza, sobre todo muy auténtico. Digamos que no había tanta perfección en el baile, tanta técnica, ni tanto vestuario de diseñador en escena. Cada quien se vestía de acuerdo a su gusto, a su cuerpo. Tango argentino, pienso que fue el espectáculo que le dio al tango, pues que le regresó el tango al mundo. Y ahí fue donde yo empecé a viajar, ¿cierto? Y a buscar quién me enseñaba, me iba a enseñar a bailar para enseñar bien, porque yo sabía que yo lo estaba haciendo bien. Ya tenía mi academia y me iba muy bien, pero yo sabía que me faltaba. Cuando habla del resurgir del tango en la ciudad, ¿a qué se refiere?
Pues yo pienso que cuando yo conocí el tango era un recuerdo. El tango era como, voy a hablar metafóricamente, como una pieza de museo. De hecho, quienes lo bailaban, personas ya muy mayores, que no se dedicaban a él, pero que todavía en su corporalidad y en su, ¿cierto? Sentían que lo podían hacer y que había lugares para hacerlo. No eran milongas, tampoco iban a hacer shows, eran unas especies de exhibiciones. El tango se estaba durmiendo, estaba muy quieto y ahí también eran muy poquitas las personas, pues Medellín en esas épocas pues no estaba tan poblada tampoco como ahora, pero sí podíamos hablar de, no sé, de 1 millón de habitantes, un poco más, y en una ciudad de 1 millón de habitantes que haya 4 parejas de baile, eso es muy poquito, ¿no? Sí, Entonces, ese es el resurgir del tango, que ese vínculo, esa conexión entre ellos, que ya se estaban yendo, y nosotros que estábamos en edad adolescente, juvenil, y con mucha hambre, ¿cierto? Y con muchas, digamos, ganas de hacer arte, pues encontramos en el tango esa oportunidad. Ese fue el resurgir del tango en Medellín y en el mundo también, porque en el mundo el tango estaba apagado, dormido, porque si en Buenos Aires, que fue su cuna, ¿cierto? Y en general en el Río de la Plata, porque en Uruguay también hubo un régimen militar y también pues hubo restricciones. Entonces, yo, por ejemplo, la primera vez que fui a Buenos Aires en el año 95, yo no encontré quien me diera clases. No encontré quien me diera clases porque no había dónde ir a bailar. pero en el 95 se supone que ya Argentina había superado esa crisis. Estaban saliendo ya estaban nuevamente como en un régimen democrático, pero no había cultura del tango, porque los que bailaban tango ya no estaban en Argentina, estaban en Europa y en Estados Unidos, tratando de, ¿cierto? Y eso fue muy bonito y muy importante, porque estos fueron los que empezaron a inquietar a personas de otras latitudes, ¿cierto? Y ahí fue donde el tango se hizo más que un baile argentino, sudamericano, pues como un baile patrimonio de la humanidad. No estoy hablando de la declaración, estoy hablando del hecho como tal en el que el mundo empezó, por ejemplo en Europa, porque el tango es tan importante y en algunos países, no necesariamente europeos, pero es por la soledad de la gente, ¿cierto? Entonces, esa posibilidad de abrazarse, de conectarse con otro y de compartir con otros, así yo nunca baile contigo o no tenga nada que ver contigo en la vida, no, pero esa posibilidad de juntarnos y hacer de alguna manera esa comunión con la música del tango, eso da calor, ¿cierto? Eso reemplaza el hogar, la falta de afecto y tantos problemas, digamos que a ese nivel todavía existen en países donde la gente es muy sola, o se queda sola muy temprano, o le gusta estar sola, pero finalmente el tango es eso, una oportunidad. Entonces el renacimiento del tango y ese resurgir del tango en general tiene que ver con los finales de los 80, los principios de los 90, tanto afuera como localmente. O sea que coincidió también en ambos países. Más que en países, sí, como en el A mundo. nivel mundial. ¿Qué cree, a ver, no, antes de que cree, cómo ve en ese momento, Fernando, la cultura del tango en Medellín? Pues la veo creciendo, la veo inquieta, la veo próspera, veo compromiso. Yo creo que hay muchas posibilidades todavía. Pienso que hay demás, Medellín es una cantera de bailarines, o sea, pero de bailarines buenos, súper virtuosos. Pero eso sí, pues hay que pensar en que no nos podemos caer en el virtuosismo o en la parte de la forma y de la escena, ¿cierto? Pienso que los grandes maestros y los grandes bailarines que hoy reconocemos en el tango son personas que más allá de su talento y de sus capacidades indiscutibles para danzar y para el truco y pues para lo que quieras como un producto, viendo el baile como un producto, digamos, estético. Pienso que también hay otras estéticas y otras cosas de las que nos debemos nutrir, ¿cierto?
No pienso que todos los que bailen tango tengan que entrar a la universidad, estudiar una licenciatura o estudiar, pero sí por lo menos entender qué pasa con el tango. Pienso que en medio de todo eso, de ese panorama que yo veo súper positivo y en desarrollo, pienso que eso se puede potenciar, puede mejorar y puede llegar a ser, pues a tener más identidad también, porque es que aquí todavía se buscan muchos referentes de afuera y está bien porque el tango es argentino y no podemos tampoco inventar el tango de Colombia o el tango de Medellín. Yo pienso que no hay tango de Medellín ni tango de Colombia, el tango es el tango y lo bailan en todo el mundo y no podemos empezar a fragmentar o a parcelar el tango, decir que hay tango de Estados Unidos y que tango de Japón y que tango de Australia y que tango de Argentina. No, el tango. Pero sí podemos encontrar más, digamos, elementos para conectarnos con la movida del tango mundialmente hablando. ¿Y qué cree Fernando que se puede hacer como para mejorar esa cultura, para mantenerla y mejorarla, esa cultura del tango aquí en Medellín? Pienso que primero que todo hay que fomentar la práctica del baile social, o sea, las milongas. Las milongas en Medellín todavía uno se da cuenta que algunos las convierten en el espacio de su exhibición, ¿cierto? Me voy, me muestro y muestro mis capacidades y mis talentos y uno no ve en algunos como esa vocación de ir a, es que como el ritual de bailar y de bailar como, yo digo una cosa siempre y es que uno baila como es, uno baila como está y uno baila como se siente. Eso me parece pues que no, pues que no tiene otra forma de decirlo. Pero en las milongas uno no ve esa, eh, pues no ve como que ese acto sea muy genuino. Está todavía muy resuelto desde la forma. Entonces hay que fomentar la práctica social del tango, hay que tranquilizar el baile en las milongas, porque también se vuelve que, hey, wow, no, aquí hay gente tan tesa que yo mejor no bailo, yo mejor me quedo viendo. Y entonces ahí va el otro punto al que yo pienso que hay que trabajarle y es desmitificar el tango, ¿cierto? Pues mm, entenderlo más desde su humanidad, lo humano que atañe al tango, el abrazo, el encuentro, la conexión, el ritual, ¿cierto? Y dejar que exclusivamente para el escenario todo aquello truculento, espectacular, bellísimo, pues descrestador. Entonces, desmitificar la enseñanza, porque esa forma de bailar en las milongas o de bailar que se vuelve ya común siempre, también se está llevando a las clases. Entonces, ¿qué pasa? Ah, no, yo ese paso no me lo voy a aprender, o el tango no es para mí porque ese paso es muy difícil, porque esa vuelta no la sé hacer, o porque ese quiebre es muy complicado. Entonces, si los profesores nos enfocamos en elementos más o en aspectos más fundamentales, orgánicos del tango y que se adapten a cualquier cuerpo, a cualquier edad, a cualquier ser humano, como la caminata, el abrazo, la conexión, ¿cierto? Y dejamos de pensar en figuras y en cosas muy elaboradas, eso que lo haga cada quien en la medida en que vaya consiguiendo nivel en el baile, ¿cierto? Entonces que haga su trabajo creativo y si no es creativo, pues de copia o de emulación de lo que hacen otros bailarines, pero que en la clase y en todo eso que estamos haciendo los que trabajamos con el tango, se fomente más la práctica social y se desmitifique la enseñanza, que pensemos que el tango sí lo pueden bailar todas las personas, de todas las edades y en todas las condiciones. ¿Qué piensa, qué opina Fernando de los taxi dancers? Bueno, yo conocí los taxi dancers en Buenos Aires y yo no sé si tú sabes, pues, como esa relación de palabras, de dónde proviene. Bueno, yo espero, lo voy a decir porque... Pero sí, porque para que todo el mundo lo escuche, lo tenga claro, lo que es y de dónde viene, todo eso es muy bonito.
es chévere. Mira, cuando yo fui a Buenos Aires la primera vez, pues como te digo, no había milongas, eh, no había donde ir a bailar tango, no había quien te enseñara. Entonces, no, yo tengo un amigo que el tío baila en Buenos Aires. Entonces lléveme donde vive su tío, y uno iba donde vivía el tío le enseñaba. A las 3 o 4 días a Buenos Aires, ya entonces habían retornado de Europa y de Estados Unidos algunos bailarines. Después de su gira por Europa, por Estados Unidos, fulanito está aquí dando clases en tal parte. Bien, también. Pero las milongas seguían siendo muy incipientes en Buenos Aires, estaban muy, muy quietas, muy muertas. De hecho, había lugares como la Confitería Ideal, donde se hace no sé si ahora está funcionando, creo que sí, porque la reabrieron, pero la Confitería Ideal, venga, conozca el lugar donde aquí se bailaba tango, que había una milonga muy buena, pero ya no hay. Entonces, con la reaparición y el renacimiento de las milongas, pero también de la cantidad de gente que empezó a llegar a Buenos Aires, a aprender tango y a vivir el tango, llegaban a Buenos Aires y no tenían con quién bailar. No había con quién bailar, y eso era lleno de japonesas, de australianas, de gringas, y no había con quién bailar en las milongas. Entonces, ¿qué pasó? En los primeros viajes a Buenos Aires, porque yo no solamente voy a Buenos Aires a vivir y a explorar el tango, sino que me parece una ciudad llena de submundos, de cosas que me apasionan, que me inquietan. Entonces me di cuenta que a los hombres que se dedican a la prostitución en Buenos Aires los llaman los taxi boys. Entonces yo conocí los taxi boys, punto. Son los hombres, los chicos que se dedican a la prostitución. Bueno, ya entendí eso, y entonces no pasó nada y no tenía nada que ver con el tango. Pero después volví 1 año después o 2 años después, y ya entonces se ofrecía servicio de taxi. Entonces, muchachos que en Buenos Aires se ofrecían, ¿cierto? O se disponían para bailar contigo, con todas esas chinas, con todas esas japonesas y con toda esa gente con tanta plata que iba a Buenos Aires y no tenía con quién bailar, para acompañarte a bailar. Yo es un servicio que he usado mucho. ¿Por qué lo he usado? Porque yo a lo largo de mi trabajo con la magia de tus bailes no solamente daba clases, sino que yo también hacía excursiones temáticas. Y dentro de esas excursiones temáticas tenía una excursión a Buenos Aires, donde armaba un grupo de personas, la mayoría mujeres, ¿cierto? 5 o 6 señoras, y yo me las llevaba para Buenos Aires a tomar clases, a milonguear, y obviamente a comer rico, a pasear. Y al principio yo empecé a llevar profesores de acá, amigos, que yo decía, qué rico que tengan esta oportunidad, pues como de conocer a Argentina y de recibir clases, pero no me fue bien. No me fue bien. ¿Por qué? Porque no sé, porque no entendieron el sentido de la experiencia, el valor que tenía como experiencia de vida. Yo incluso llegué a Buenos Aires con chicos de aquí que no conocieron Buenos Aires, porque llegaban a la milonga con la idea de emborracharse, de tomar licor. Entonces me encarté la verdad no con todos, pero entonces yo dije, no, yo mejor voy y pago allá a los taxi dancers. Esos son los taxi dancers. Y aquí también se han implementado, y eso de pronto pienso que le quita a la milonga un poco de magia, porque en la milonga el encuentro, la conquista, esa capacidad de con mi baile lograr bailar con la persona que yo deseo, que quisiera bailar, o esa posibilidad de no bailar toda la noche con Dora, que me contrató y me está pagando no sé cuánto, y yo quisiera pero bailar con la otra y no puedo. Entonces yo pienso que hablando de la industria, pues digamos que es un servicio, un producto que es válido. Pero hablando de la esencia, de la magia y del auténtico de la milonga, pienso que le quita que encanto, pero pienso que también habrá quien lo sepa manejar, ¿cierto? Sí, Tanto sí. el que paga como el que está trabajando, pero no es fácil. No es fácil. Ahorita cuando hablábamos decíamos que José Fernando llevó
el tango, que era exactamente un tango que era ya como monótono, como ya muy plano, lo llevó al escenario y lo llevó a grandes teatros, donde ya hubo unos cambios muy interesantes para ese tango escenario. Bueno, sí, yo te voy a explicar un poquito cómo fue ese proceso. Yo lo diría más que llevé el tango de la calle y del barrio y de la esquina al teatro, ¿cierto? Y llevarlo al teatro no digamos que fue el gran invento o el gran logro mío, porque eso no lo hice solo yo, lo hicieron otros, ¿cierto? Otras compañías. Pienso que la idea era salirse de ese arquetipo y de ese estereotipo del tango y sus escenas. Entonces, si había un show de tango, siempre estaba el bar, siempre estaban las sillas, siempre estaba la prostituta, siempre estaba el farolito. Entonces, eran otras cosas, pero eran las mismas, ¿cierto? O sea, cuando iba uno a ver un show de tango, iba a ver lo mismo, más o menos. Entonces, cuando yo hablo de esa, como de esa transformación o de ese aporte nuestro, y ya no fue solamente mío, sino de la compañía con la que yo trabajé y que logré formar para ir a esos eventos a nivel internacional, y también en Europa estuvimos un par de veces antes de los 2000. Pienso fue que nos revelamos un poquito como entonces hicimos espectáculos de tango de 2 horas sin nada en el escenario, sin una silla, sin un farolito, sin un mesero, sin una prostituta, ¿cierto? Y queríamos como hablar de las otras estéticas del tango y no necesariamente aquellas que ya eran típicas, reconocidas y pues repetitivas, ¿cierto? Que son válidas también y muy bellas, Claro. son pues escenas pintorescas del tango. Y también, perdón, de pronto pintorescas, pero también originales inicios, como Sí, parte claro, del inicio de la historia del tango, de la pero esa historia ya historia. estaba contada, entonces queríamos como Hacer algo diferente. contarlo desde otra perspectiva, trabajando más con las luces, trabajando más con los, no sé, sí, con recursos técnicos, con juegos musicales, con coreografías, porque pienso que el tango nuestro, hablo del tango en Colombia, el tango en Medellín, sí tiene una potencia impresionante, y son los grupos coreográficos. Si eran un mundial exclusivamente de grupos coreográficos, pienso que Colombia siempre estaría en lugares muy destacados, porque, porque incluso habiendo compañías de tango argentinas tan buenas y tan poderosas, pienso que el tema de los grupos coreográficos en Colombia y desde hace 30 y 40 años siguen siendo digamos, una forma de trabajar el tango que lo han nutrido muchísimo para la escena, no para la música, sino para la escena. Qué interesante. Sí. De verdad que sí. ¿Qué le recomienda Fernando a una persona que apenas está empezando en el tango? Pues yo me imagino que si ya está en ese camino es porque lo conmueve, ¿cierto? Entonces yo que recomiendo que tome clases con muchos profesores, no con uno solo. Yo todavía tomo clases. Hace pues cuánto hace que hablo tango, 45 años. Pero yo soy amante de las clases, me encanta ir a clases, y no solamente aquí, sino en un lugar del mundo donde puedo viajar y hay clases de tango, yo voy a mi clase de principiantes. Entonces a mí me parece un camino muy hermoso, tomar clases con distintos maestros, porque cada persona, cada pareja o cada maestro tiene una forma de verlo, de sentirlo, de vivirlo y de enseñarlo. Y pienso que todas son válidas. Entonces, si alguien está empezando, yo diría, hey, no te cases con un solo profesor, con una sola escuela, empezar a tener información de todas partes, para que también poco a poco y sin ningún afán uno vaya construyendo su propuesta personal, ¿cierto? O sea, que me esté proyectando como un bailarín exclusivamente milonguero y bailarín social,
o como un bailarín que ya se está formando para la escena, que esas dos cosas también me parecen súper importantes. Cuando te estás empezando a formar, que quede muy claro que una cosa es el tango escenario y la otra cosa es el baile social. Después no resultes en las milongas haciendo las figuras del escenario. Es un problema de cuando no tenemos esa claridad y tenemos la perspectiva de un solo profesor. Entonces, ahí se va dando cuenta que hay muchas formas de vivirlo, de disfrutarlo, de compartirlo y por supuesto de aprenderlo y construirlo, porque pienso que cada quien finalmente a la hora de bailar está hablando del mismo, ¿cierto? Cuando yo bailo tango hablo de mí, de cómo me siento, de cómo soy, de cómo vivo, de cómo me comunico. ¿Qué le recomienda Fernando a las personas que ya llevan mucho tiempo en el tango, a los profesores, a los milongueros, pero que ya tienen su trayectoria en el tango, que ya llevan cierto tiempo en el tango? Pues yo a mis amigos, pues yo pienso que construir comunidad, fraternidad, ¿cierto? Yo soy muy exitoso, pues estoy hablando hipotéticamente, yo soy muy teso, pero yo solo no represento, no soy el tango tiene valor y lo que yo hago tiene valor en la medida en que yo estoy transfiriendo ese conocimiento, todo ese potencial que yo tengo y he adquirido a lo largo de los años, lo estoy haciendo con mis amigos, con mis colegas, con mis compañeros, con mi ciudad. Entonces pienso que construir comunidad que es un error que cometimos y desde el principio, o sea, desde hace más o menos 40 años que podemos hablar de ese resurgir del tango en Medellín, el gran error fue en abordarlo desde la escena, porque cuando uno aborda un asunto desde lo exclusivamente estético y formal, está hablando también desde el ego, ¿cierto? Yo soy, yo puedo, yo mejor, yo, ¿cierto? Entonces, pensar que ese error, que no es culpa de nadie, sino de las circunstancias, ¿cierto? Se cometió, pero que yo pienso que sí podemos ir poco a poco revirtiéndolo y creo que se está haciendo. Yo veo más fraternidad, más unión, más comunión entre los distintos bailarines y hay público, hay trabajo y hay oportunidades para todos. Pienso que nadie se va a quedar si reconoce el otro bueno, que lo hace bien, que lo hace mejor que yo. Eso me parece bonito que haya más unidad. Sí, eso, y eso creo yo que así debería ser. Pues sí, ojalá, ojalá lo logremos. Ojalá que sí se dé. Bueno, ¿cómo quiere Fernando que lo recuerden en un futuro? Pues yo no sé si estás enterada, pero ya hace mucho no bailo. Yo, pues yo ahora estoy volviendo a las milongas y volviendo de alguna manera a los escenarios, que de una manera pues muy charra, porque yo ni siquiera lo he programado o lo he previsto, sino que me ha ido pasando, ay, venga, baile conmigo, que tengo este proyecto, este compromiso y no tengo con quién, entonces sin ensayar me llevan y pum, y yo bailo con la chica y entonces estoy volviendo a los escenarios. Pero yo como quiero que me recuerden, pues yo pienso que es muy difícil que a uno lo recuerden, y sobre todo si uno no es buena persona, porque a uno, personalmente, a mí me deja huella y me tatúan el alma las personas buenas y bonitas que hacen que mi vida sea feliz, que mi vida sea, no sé, interesante. Me deja huella las personas que despiertan curiosidad. Y yo creo que ahí está el punto donde yo quisiera que me recuerden. O sea, yo no soy ni el mejor bailarín de la historia del tango en Medellín, no, yo fui uno de tantos, ¿cierto? Y que he tenido la oportunidad de, a pesar de tanto tiempo, todavía estar vigente. Yo todavía enseño en una universidad, yo todavía, pues como te contaba, me estoy presentando últimamente en algunos lugares y me está gustando mucho regresar a la milonga, pero me gustaría que me recuerden como esa persona que he puesto a pensar a los otros alrededor del tango, ¿cierto? Y que no me he conformado
con el tango que yo hice, con el que construí y con el que están haciendo los demás. Yo pienso que hay que seguir indagando, pero no, esa búsqueda es muy hacia adentro. Entonces, eso sería de pronto como, pues, si es que estamos hablando de, porque es que cuando uno dice quiero que me recuerden, me estaría hablando desde el ego, que es una cosa que se contrapone a lo que yo estoy proponiendo. Es la cultura del tango. En la cultura del tango, pero sí como aquel pues, que siempre ha hecho una investigación a estudiar. Yo formé muchos personajes que hoy son protagonistas de la escena tanguera de la ciudad. Entonces, independiente de si lo reconocen o no, yo sé que sí me deben recordar como la persona que les abrió la puerta, pero sobre todo que les dijo, hey, piensen y estudien. Entonces, de pronto ese sería un bonito recuerdo en la vida de las personas. ¿Qué más tiene o le quiere aportar a estas personas que nos están viendo en vivo o que lo van a ver más adelante? Una recomendación o algo que diga, Fernando, me faltó hablar de esto, del tango. Pues yo pienso que los que ya me conocen y con los que estoy últimamente interactuando, pienso que yo estoy haciendo una invitación desde mi hacer, y es tomar clases, lo que te decía ahorita, construir fraternidad, ir a las milongas, apoyar a los amigos, y a los que no me conocen y no bailan tango, que bailen tango, que entren a clases, que se inquieten, pero que lo estudien y lo empiecen a vivir desde una parte más personal y menos buscando el reconocimiento y menos buscando, pues, que no se proyecten hacia la exhibición, que es una posibilidad, ¿cierto? Pero pienso que es una posibilidad ulterior a toda una suma a todas unas experiencias que sumadas te permiten hacer una propuesta artística. Pero primero hay que entender el tango como desde su esencia. Bueno, Fernando, muy agradecida porque conceptos espectaculares, muy claros, muy valiosos. Gracias por aceptar la invitación, gracias por venir a este programa que también tiene fines de investigación, de difusión y de aportarle algo a la cultura del tango. Bueno, no, ustedes gracias por haber acudido a la cita, a ti por la invitación, y pues no, espero que sigamos en eso, ¿cierto? Este programa me parece súper importante que exista porque es un espacio donde los que, independiente de lo que hagamos en el tango, estamos aquí siendo escuchados y pudiendo compartir lo que hemos vivido, lo que sabemos y lo que soñamos. Y que viva el tango. Que viva el tango. ¿Por dónde pueden encontrar a Fernando si alguien que vio el programa hoy en vivo o lo ve más adelante dice, yo quiero hablar con él porque me quedó esta duda, porque me gustó lo que dijo? ¿Por dónde pueden encontrar a Fernando? Pues yo tengo el Instagram de La Magia de Tus Bailes y el Facebook de La Magia de Tus Bailes. Básicamente es eso, no tengo más redes sociales, ni me siento capaz de manejar otras, no porque no sepa, sino porque pues no quiero. Y así de sencillo. Sí, en esas dos redes sociales están, si alguien ya quiere hablar conmigo, tomarse un café conmigo y hablar de tango o de la vida, entonces ahí están el teléfono de la academia y conversamos. O sea que la academia todavía existe. Es que la academia todavía existe, la academia tiene 35 años, trabajamos distinto. En la pandemia en el 2020 estábamos recién cumpliendo nuestros 30 años, lo que hicimos fue cambiar las cosas, ¿cierto? Adaptarnos y, como dijeron en aquel entonces, reinventarse. Nosotros trabajábamos en unos locales de 500 metros con 8 salas, donde teníamos, aparte de las clases, otras actividades, digamos, alternas o paralelas, como experiencias gastronómicas, como fiestas, que hoy las llaman tropimilongas. Nosotros siempre lo hicimos, y hacíamos fiestas, y como todos mis alumnos no eran exclusivamente bailarines de tango, entonces yo hacía fiestas y las hacía pedacitos de, pues, tandas de tango. Entonces, todo eso cambió un poco, pero sí seguimos con las clases porque tenemos un equipo de trabajo muy bonito que permanece a mi lado, y las clases las damos en Palermo Cultural. Ya no tenemos un lugar entonces propio donde pagamos una millonada por esos 500 metros cuadrados,
pero sí podemos seguir atendiendo a nuestros clientes y trabajando desde lo que es nuestra filosofía, nuestra forma de ver el baile y la vida, con nuestro equipo de trabajo en Palermo Cultural. ¿Y qué es Palermo Cultural? Palermo Cultural es un lugar muy bonito que también surge precisamente en la pandemia. Antiguamente era la sede del Colegio San José de Palermo en el Poblado, y que hay un banco que es propietario ahora de esas instalaciones, de esa gran manzana, pero que todavía, y está destinado a un proyecto inmobiliario grande, muy mixto, un proyecto que va a tener comercio, vivienda, hotelería, cultura, pero ellos todavía no van a invertir en ese proyecto, lo están haciendo por etapas, y entonces lo que hay todavía lo están alquilando para clases de pintura, de escultura, de música. Allí funciona el Balcón de los Artistas, allí funciona el Ballet Metropolitano, allí creo que también sale la Red de Música o la Filarmónica, no sé. Allí hay muchas instituciones culturales que a lo largo de la historia de la cultura y de la vida de la ciudad, pues se quedaron en un momento sin espacios, y allá estamos todos. Yo no tengo mi propio espacio, pero con el Balcón de los Artistas tengo como ese agenciamiento y les pago por horas y los salones que yo utilice durante el mes. Y eso me da muy bien, nos gusta mucho. Veo que sí faltaba decir otra cosita. Sí. Nos faltaba una parte importante. Sí, el marketing. Porque es la actual, Sí. la actual que todavía existe Sí. de otra manera, pero está vigente. Seguimos vigentes porque la magia de tus bailes soy yo. Pues que lo digo con, me falta de pronto un poquito de comodidad, pero sí, la magia de tus bailes soy yo, porque yo fui el que la creé, la pensé, la construí, y pues si yo sigo dándole forma y la sigo, digamos, adaptando a la vida, a la de los otros, pero a la mía también. ¿Vio? Ahora sí, recuerden que les habló Dora Marina Monroy Salazar desde Medellín y el programa Voz Buscando. Bienvenidos todos esos comentarios, aportes que para mejorar el programa. Si alguien quiere venir al programa, bienvenido. Y nuevamente agradecida con Fernando y con todos mis invitados, que todos han sido supremamente interesantes. Bueno, muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche.